Pues hola, hermanos, hermanas, amigos que nos seguís en esta serie de apologética cristiana y estamos estudiando un tema muy interesante en el día de hoy. El título es Vida después de la muerte. Todos tenemos claro que moriremos en algún momento, que no estamos aquí eternamente y la pregunta que lanzamos hoy es si hay vida después de la muerte. Vamos a hablar de la resurrección. No tenemos que confundir este término con la reencarnación. La reencarnación es algo totalmente distinto. La reencarnación es la creencia que sostiene que el alma o el espíritu va a empezar una nueva vida en un cuerpo o forma física diferente. ¿Cuándo? Después de la muerte biológica. El cristiano no cree en la reencarnación. Ahora vamos a ver por qué. La reencarnación, sin embargo, es el pilar o uno de los pilares fundamentales del movimiento de la nueva era, muy conocido a partir de los años 90, muy extendido. Mucho cuidado con esto. No creemos en la reencarnación porque no es bíblico. Nos vamos a hacer algunas preguntas en esta sesión. La primera, ya la hemos contestado. ¿Es bíblica la doctrina de la reencarnación? Por supuesto que no. Dice Hebreos 9, 27 y 28, que es un texto que habla de la obra de Cristo en la cruz, y el autor nos da esta enseñanza, el autor de Hebreos. Dice, y así como está establecido que todos los seres humanos deben pasar por la muerte una sola vez para ser a continuación juzgados, así también Cristo se ofreció una sola vez para cargar con los pecados de la humanidad. Después se mostrará por segunda vez, pero ya no en relación con el pecado, sino para salvar a quienes han puesto su esperanza en él. Dice que los seres humanos deben pasar por la muerte una sola vez para ser a continuación juzgados. Una sola vez. No hay posibilidad de reencarnarnos, de empezar una nueva vida en un cuerpo diferente ni nada por el estilo. Segunda pregunta básica. ¿Creemos en la resurrección? Por supuesto. La pregunta en este caso es ¿por qué creemos en la resurrección? ¿En base a qué? Y hay tres fundamentos, tres bases que debemos recordar. Primero, por el testimonio de las Escrituras, lo que la Biblia nos revela, nos enseña, especialmente los Evangelios. Jesucristo manifestaba su esperanza personal en la resurrección. Esto lo vemos en Marcos 8:31. Él mismo hablaba de su resurrección y prometía a los suyos que los resucitaría. Prometía a los suyos que resucitaría. Juan 6:39 y 40. La segunda base, el segundo fundamento, es que la resurrección es un hecho histórico. La resurrección de Jesús mismo es nuestro punto de referencia. Esto lo vemos en 1 Corintios 15. Y hay un testimonio apostólico sobre esto. El testimonio de los apóstoles, no solamente de los apóstoles, también de María Magdalena y la otra María, que dieron testimonio y fe de que vieron a Jesús resucitado. Y también por la experiencia. Esta es la tercera base o el tercer fundamento de por qué creemos en la resurrección, por qué nuestra esperanza en la resurrección. Y es por la experiencia. ¿Quién ocupa nuestro corazón actualmente? ¿Quién lo ocupa? Pues el Cristo resucitado habita en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo es una realidad en nuestra vida y es quien ocupa nuestro corazón. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Por tanto, hermano, hermana, la vida en Cristo es eterna. Creemos en la resurrección porque Cristo resucitó. Eso es una base fundamental del cristianismo. La tumba estaba vacía. Algunos tratan de poner esto en duda o negarlo, ya desde los primeros siglos, poniendo en duda la veracidad de la palabra de Dios. Y esto lo vamos a ver
en una sesión que tenga que ver con la inerrancia bíblica, con la veracidad de la palabra. Pues ponían en duda la palabra de Dios, los relatos bíblicos, que los evangelios fueran auténticos, y todo esto todavía se pone en duda, por supuesto, la alta crítica. Se pone en duda que los apóstoles fueron engañados, que estuvieran en lo cierto. O sea, se decía de los apóstoles que eran entusiastas e imaginativos. Vamos, que lo que habían visto al Señor resucitado era fruto de su imaginación, era una especie de fantasma. Y bueno, ya hemos dicho que esto no es así. Por mucho que se intente machacar la veracidad del texto bíblico, hay evidencias históricas, geográficas, de que hay veracidad en el texto bíblico. Tenemos evidencias. Los mormones, en cambio, por ejemplo, esto es un ejemplo, no tienen evidencia, no tienen veracidad del texto. Ellos hablan del libro del Mormón con muchas historias, con muchas enseñanzas. Si te detienes a leer el libro del Mormón, los estudiosos afirman que ni la geografía ni la arqueología coincide con ningún lugar físico. O sea, no hay nada de lo que aparezca en ese libro que hoy en día esté en nuestro texto bíblico. En la palabra de Dios habla de Jerusalén, de muchos lugares que coinciden, de todos los lugares que coinciden con la actualidad. El Mar Muerto, el mar de Galilea, montañas, valles, todo el relato bíblico coincide. No pasa lo mismo con el libro de Mormón. Tercera pregunta que nos hacemos. ¿Cómo es esa vida después de la muerte? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué sucede después de la muerte? Ni que decir tiene que desde la antigüedad el ser humano busca una respuesta a esta pregunta. Nuestra sociedad también está muy inquieta por este tema. Tan solo hace falta, ver a través de prensa, de internet, de televisión, toda la oferta de brujos, de guías espirituales, hechicería, clarividencia, nigromancia o necromancia. Y todo esto es señal de que la sociedad está vacía, buscando respuestas. Y esto es una realidad, y esto es una amenaza en nuestros días. Para poder hablar de esto, ¿qué sucede después de la muerte? Tendremos que hablar de la muerte desde una perspectiva bíblica. ¿Qué entendemos por la muerte? Por supuesto que tenemos que distinguir la muerte física, que es ese cese de las funciones vitales del ser humano, sin posibilidad de resurrección, de resucitación. Diferenciamos la muerte física de la muerte espiritual, en un sentido metafórico de esa muerte física, que es fruto del pecado, la muerte espiritual, que es una separación de Dios, es un estado de condenación relacionada con rechazar el Hijo de Dios. Esto es una muerte espiritual. Decir algo importante también en cuanto a la muerte, que la Biblia no enfatiza tanto la muerte, sino la salvación del pecado. Se esfuerza y enfatiza más salvación del pecado que salvación de la muerte. Por tanto, nuestro problema principal no es la muerte en sí, sino nuestro problema principal es el pecado. La Biblia toma muy en serio el problema de la muerte. Es cierto. Y dice y enseña varias cosas acerca de ella. Que nadie se escapa de ella. Hebreos 9:27, ya lo hemos visto. Que viene en parte como un enemigo, porque la muerte nos separa de los seres queridos. La agonía puede ser muy dolorosa, la agonía de ese sufrimiento que nos lleva a la muerte. Representa lo ajeno, lo desconocido. La muerte representa un territorio inexplorado y siempre implica un elemento de temor.
La muerte viene en parte como un cumplimiento, como un alivio. Lo vemos en ciertas metáforas bíblicas. Es como cambiar de un tabernáculo movible y corruptible a un edificio permanente. Esto lo vemos en 2 Corintios 5. Es como mudar la ropa. Entonces, bueno, son señales, ¿vale?, de que la Biblia toma muy en serio el tema de la muerte y nos enseña cosas. Seguimos. Un enfoque equilibrado de la muerte. Tenemos que reconocer en primer lugar que Dios creó a los humanos como criaturas finitas, como criaturas mortales. Nunca fue la intención de Dios de que permaneciéramos en la tierra para siempre, ni mucho menos. Dice 1 Corintios 15, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y ser una criatura no es una maldición, y la lucha y el dolor pertenecen a nuestra condición de criaturas. La muerte a menudo representa el fin normal de una larga vida. Para los ancianos puede traer alivio del dolor y del sufrimiento. La muerte es algo anormal solo cuando es una persona joven la que pasa por ahí. Jesús tenía un cuerpo mortal, no nos olvidemos, capaz de morir y sin pecado. Tenemos que reconocer que la muerte no es nuestro problema central, sino el pecado, como hemos dicho antes. La vida que el Espíritu de Jesús nos da cuando creemos en Él no es vida física o carnal, sino vida espiritual. En Cristo tenemos vida abundante. Se refiere a esa vida espiritual, que también, por supuesto, tiene que ver o influye en nuestra vida física en muchas ocasiones, pero no está hablando de esa vida física, sino de la vida espiritual. Tenemos que reconocer que el pecado y la muerte física sí que están relacionados. El pecado y la muerte física están relacionados. La muerte física puede ser un castigo por el pecado. Lo vemos con el ejemplo de Ananías y Safira en Hechos 5. Pecados, por ejemplo, que abusan del cuerpo pueden provocar una muerte prematura. El pecado aumenta todas las ansiedades de la vida. Por tanto, pueden agravar y apresurar la muerte. En definitiva, el pecado es lo que ha producido la atmósfera mortífera aquí en la tierra. La muerte espiritual apunta y conduce a la muerte física. Muy bien. Seguimos. La Biblia nos habla de dos destinos muy diferentes, muy contrastados. Destino para los que abrazan el Evangelio y a Cristo como dueño y salvador, y los que no lo hacen. ¿Dónde va una persona al morir? Pues la Biblia habla de dos caminos, de dos destinos muy diferentes. Uno para los que abrazan el Evangelio y creen en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y los que no lo hacen. Cuando un inconverso muere, hay separación entre el alma y el cuerpo. Su alma va a un lugar de condenación, esperando el día de juicio. Esto lo vemos en Hebreos. Dice, todos los seres humanos deben pasar por la muerte una sola vez para ser a continuación juzgados. El texto no solamente va en contra de la reencarnación, como ya hemos dicho, sino que el alma va a un lugar, en el caso de los inconversos, un lugar de condenación, esperando el día de la resurrección. Porque habrá resurrección, hermanos, para justos e injustos. Cuando resucite el cuerpo, ese cuerpo y esa alma, si murió sin Cristo, si esa alma murió sin Cristo, murió en condenación y será arrojada al infierno para siempre. De ahí nuestro deseo, nuestro afán de evangelizar, de proclamar la palabra del Señor, para que ninguno perezca, que ese es el deseo del Señor también, para que ninguno perezca y todos procedan al arrepentimiento. Si uno murió sin Cristo, murió en condenación.
y será arrojado al infierno para siempre. Si hemos depositado nuestra fe en Él, hemos entregado nuestra vida a Cristo, entonces somos salvos por la fe. Si la persona confía en esa obra redentora de Cristo en la cruz, esa persona es recibida por Cristo y reconciliada con Dios. Y esa persona, muriendo en esas condiciones, es salva y tiene vida eterna. Juan 3:16, conocemos este texto, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios a todos, al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna para siempre. Una persona que no muere de esta forma muere en condenación y después de la muerte ya no hay nada que pueda cambiar ese destino. Después de la muerte ya no hay nada. Recordamos el ejemplo del ladrón en la cruz. ¿Os acordáis de este personaje? Este acto de fe del ladrón en la cruz es algo impresionante. Jesús en ese momento parecía cualquier cosa menos rey, menos salvador. En su momento de mayor debilidad, el Señor Jesús en la cruz. Y al lado tenía un ladrón. Y el ladrón le dijo al Señor Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el ladrón lo que hizo fue creer en Cristo Jesús, confesó al Señor. Y el Señor Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Una salvación por gracia, no por obras. Este ladrón en la cruz pues no asistió a ningún culto, no asistió a ninguna escuela bíblica, que son necesarias, que son importantes. Este ladrón en la cruz no tenía mucho historial eclesial, pero creyó en el Señor Jesucristo y abrazó la fe, abrazó el Evangelio, y el Señor le dijo en ese instante: hoy estarás conmigo en el paraíso, tú vas a ser salvo. Y damos gracias al Señor porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia. Dice 2 Corintios 5, pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Y después sigue diciendo en el 6, 2 Corintios 5, versículo 6, así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Estar ausentes del cuerpo es estar presentes en el Señor. Aquellos que creemos en Cristo sabemos que estar ausentes del cuerpo es estar en la presencia del Señor. El creyente, hermano, hermana, amigo, ni va a un limbo, ni va a un purgatorio, ni nada por el estilo. Tal cosa no existe. El creyente va a la misma presencia del Señor. Y los creyentes enfrentamos la muerte con confianza, con esta promesa, que Cristo venció a la muerte y todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. La tumba está vacía, Cristo ha resucitado, Él vive y también promete vida eterna, resurrección para sus hijos, para aquellos que creen en Él. Y tenemos esa esperanza gloriosa. Y el Señor nos bendiga en este día, que podamos abrazar al Señor, que podamos abrazar su fe, la fe en Cristo Jesús, y que podamos entender esta verdad bíblica. Que el Señor nos bendiga y que sea un día para su gloria.